Se nos pide que simplifiquemos las expresiones racionales dadas. Para simplificar una expresión racional, factorizamos el numerador y el denominador, y luego simplificamos los factores comunes. Mirando la primera expresión, observe cómo tenemos 7x más 6 en el numerador. El primer paso en la factorización siempre es factorizar el máximo factor común. El máximo común divisor entre 7x y 63 es 7, y por lo tanto factorizamos 7 del numerador. Factorizamos 7 a partir de 7x más 63, nos quedamos con x más 9. Por supuesto, podemos verificar esto distribuyendo. Todavía tenemos 7x más 63. Ahora factoricemos el denominador. Observe cómo el mayor factor común entre los tres términos es 1 y, por lo tanto, si este trinomio factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Debido a que el primer término es x al cuadrado, lo que es igual a x veces x. Tenemos una x en la primera posición de ambos binomios, los segundos términos de los factores binomiales serán los factores negativos 54, que se suman a los tres positivos. Bueno, negativo 6 veces positivo 9 es igual a negativo 54, y también es negativo 9 veces positivo 6. Verifiquemos la suma de estos factores. Bueno, negativo 6 más 9 es igual a positivo 3, lo que significa que los dos factores que necesitamos son 6 negativos y 9 positivos, y por lo tanto podemos detenernos. Y debido a que los factores son 6 negativos y 9 positivos, un factor binomial es x menos 6. El otro factor binomial es x más 9. Y ahora, antes de simplificar, debemos tomar nota de los valores excluidos, que en este caso son los valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0. El denominador no puede ser igual a 0 porque la división por 0 no está definida. Bueno, observe que x menos 6 es igual a 0 de x igual a 6, y por lo tanto x no puede ser igual a 6. Y x más 9 es igual a 0 cuando x es igual a 9 negativos y, por lo tanto, x tampoco puede ser igual a 9 negativo. Estos se denominan valores excluidos porque si x toma estos valores, la expresión original no está definida porque tenemos división por 0. Y ahora, para simplificar la expresión, la cantidad x más 9 dividida por la cantidad x más 9 se simplifica a 1, y, por lo tanto, la expresión dada se simplifica a 7 dividida por la cantidad x menos 6. Veamos la segunda expresión. Nuevamente, el primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común. El máximo factor común de 2x al cuadrado menos 8 es 2. Comenzamos factorizando 2 desde el numerador. Factorizamos 2 a partir de 2x al cuadrado menos 8, nos quedamos con x al cuadrado menos 4. Y nuevamente, podemos verificar esto mediante la distribución. Todavía tenemos 2x al cuadrado menos 8. Sin embargo, debemos reconocer que podemos factorizar esto más, porque ahora, tenemos una diferencia de cuadrados. Veamos primero el denominador. Nuevamente, el primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común. El mayor factor común entre los tres términos es 2, así que factoricemos 2 desde el denominador. Si factorizamos 2 del denominador, nos queda la cantidad x al cuadrado menos x menos 6. Y nuevamente, podemos verificar esto mediante la distribución, todavía tenemos 2x al cuadrado menos 2x menos 12. Ahora factoricemos más el numerador y el denominador. En el numerador tenemos 2. Multiplicado por la cantidad x al cuadrado menos 4, lo que factorizará los dos factores binomiales porque tenemos una diferencia de cuadrados. Porque el primer término es x al cuadrado, tenemos un factor de x en la primera posición, por lo que ambos binomios, y porque 2 al cuadrado es igual a 4, un factor binomial es x más 2, el otro factor binomial es x menos 2. Ahora mirando el denominador, todavía tenemos un factor de 2, y luego si los factores trinomiales, factorizará los dos factores binomiales. Nuevamente, porque el primer término es x al cuadrado, que es igual a x veces x. Tenemos una x en la primera posición. Ambos son binomios. Los segundos términos de los factores binomiales son los factores que tienen 6 negativos, que se suman a 1 negativo. Hagamos una lista de algunos de los factores negativos de 6. Tenemos negativo 2 veces positivo 3, que es negativo 6, así como negativo 3 veces positivo 2, que es igual a negativo 6. Y ahora suma de los factores, negativo 2 más 3 es igual a positivo 1 no negativo, pero negativo 3 más positivo 2 es negativo, y por lo tanto necesitamos los factores negativos 3 y positivo 2. Lo que significa que un factor binomial es x menos 3, el otro factor binomial es x más 2. Y nuevamente antes de simplificar, enumeremos los valores excluidos. Nuevamente, los valores excluidos son los valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0.
X menos 3 es igual a 0 cuando X es igual a 3 y, por lo tanto, X no puede ser igual a 3, de lo contrario tendríamos una división por 0 que no está definida. X más 2 es igual a 0 cuando X es igual a 2 negativos. También debemos excluir 2 negativos. Ahora que hemos enumerado los valores excluidos, simplifiquemos la expresión racional. La cantidad X más 2 dividida por la cantidad X más 2 se simplifica a 1, y 2 divididos por 2 también se simplifica a 1, los factores restantes nos dan la expresión racional simplificada. La expresión racional se simplifica a la cantidad X menos 2, dividida por la cantidad X menos 3. Espero que hayas encontrado esto útil.